Así que le damos la bienvenida. Él se llama Pedro Lazo, de la ciudad de la Libertad, Chontales. Es un joven, ¿verdad? Definitivamente mucho más joven que yo. Así que, Pedro, bienvenido y le damos un aplauso virtual. Buenas noches, mi nombre es Pedro Lazo, ya les decía Gustavo, mi amigo, y hoy vamos a continuar con un capítulo más de la fraternidad, un capítulo virtual. Me correspondió contar mi testimonio de cambio de vida. Ya le explicó Gustavo que es un testimonio en donde vamos a relatar pues nuestra vida y con mi testimonio comienza pues que soy de la Libertad Chontales, nací un 15 de febrero de 1991, actualmente tengo 29 años de edad, soy médico veterinario y vivo pues en mi pueblo donde nací. Provengo de una familia bastante cómoda, puedo decirles, porque mi papá y mi mamá fueron un par de jóvenes de un pueblo muy pequeño que se conocieron, ambos hijos de ganaderos de ese pueblo, y el regalo de bodas de mi mamá y de mi papá pues fue una finca, una casa y cosas materiales. Cuando yo nací, vine a este mundo, las primeras imágenes que tengo en mi memoria, pues me encuentro en una sala de hospital. Tenía 4, 5 años y estoy siendo tratado en una habitación de hospital de una enfermedad de la sangre, muchachos, ya. Trombocitopenia, para ser más específico, una enfermedad donde mi cuerpo no podía producir los trombocitos o las plaquetas en este caso, y estoy siendo tratado de esa enfermedad. Me cuenta mi papá que el dictamen del médico en ese entonces pues era que me iba a morir, pero las cosas no sucedieron así, muchachos. Fíjense que esta familia de estos dos jóvenes, mi papá y mi mamá, pues salieron de ese hospital conmigo en los brazos y salieron triunfantes porque el dictamen del médico no pasó así. Este amigo que yo les vengo a presentar, que se llama Jesucristo, que es el cual nos tiene aquí hoy de frente a estas cámaras, frente a ustedes, desde ese momento y desde mucho antes ya estaba cuidándonos a esta familia donde yo vengo y a esta persona que tienen aquí enfrente de la cámara. Fíjense que llegué a mi casa y las primeras imágenes que tengo, pues nací en un cuarto de concreto, cada quien tenía un abanico, no compartíamos un abanico. En mi casa, cada quien tenía un televisor ahí en su cuarto, un baño. Para los diciembre, el árbol de Navidad de mi barrio, el más grande, era el de mi casa. Fíjense que tengo una infancia pues muy preciosa porque conocí a mi mejor amigo a muy temprana edad. Mi mejor amigo fue mi papá. Yo dije que cuando fuera grande yo quería ser como él porque miré en él el hombre que yo quería ser. Mi papá era un hombre agilidoso, mi papá era un hombre deportista, mi papá era un hombre trabajador, mi papá era un hombre que tenía un buen cuerpo. Ya entonces desde muy niño, desde muy temprana edad yo quise ser como él. Fíjense que mi papá un hombre bastante amistoso, bastante comunicativo, y mi mamá pues algo contrario a lo de él. Mi mamá una mujer seria, una mujer de casa, tenía un salón de belleza en el cual trabajaba ahí. Mi papá tenía otros negocios y no conocí lo que fue aguantar hambre, no conocí en mi infancia que fue tener zapatos rotos, ir con una mochilita vieja a clase. Siempre tuve comodidades. Fíjense que cada 6 meses, cada año yo cambiaba una bicicleta, no fue problema para mí eso, no fue problema para mí estrenar un par de patines, no fue problema para mí comprar cualquier pelota de cualquier deporte porque mi papá estaba ahí conmigo. Fíjense que tengo una hermana mayor y una hermana menor, una mayor 6 años y otra menor 6 años. Cada 6 años mi mamá se puso esa meta que cada 6 años iba a tener una criatura, pues, y así fue. Fíjense que a medida que fue pasando el tiempo, esta familia estaba conformada por estos 3 hijos. Esta familia era una familia normal, común y corriente, pero en esta familia no existía pues esa comunicación, ese afecto
esa gracia, ese don pues de seguir a este amigo Jesucristo, como hoy se los vengo a mencionar. Comencé a mirar en mi casa momentos que no los comprendía. De repente miré llegar demasiadas veces a mi papá tomado con alcohol. Las reuniones que hacían mi papá, mis tíos, mis abuelos eran solo alcohol, alcohol, y esto a medida que fue pasando el tiempo se fue empeorando. Fíjense que pasó un día que me dijeron que tenía que ir a ver a mi papá a la cárcel, pues porque él estaba ahí resolviendo unos problemas. Mi tía y mi mamá no me quisieron decir qué era lo que había pasado, pero al tiempo pues me dijeron que había matado a un hombre en un accidente de tránsito y las cosas comenzaron a ponerse más turbias en nuestro hogar. Fíjense que con ese problema de ese hombre que se murió en ese accidente, pues mi papá resolvió ese problema porque habían propiedades, habían animales, habían bienes, y él resolvió el problema con bienes. A la salida de la cárcel, pues fue pasando más cosas en mi casa, fue empeorando la situación, y a los meses también volvió a caer preso por otras cosas, y me volvieron a decir pues, que era que me comenzaron a decir mentiras para que esa no me afectara mucho, pues porque mi papá estaba en la cárcel. Fíjense que de repente, muchachos, de la noche a la mañana, pues esta familia comenzaron a faltar las cosas en el refrigerador. Un día miré que esa finca que le habían heredado a mis padres, él se deshizo de eso, se deshizo de muchas cosas, y de la noche a la mañana miré como todo lo que teníamos lo habíamos perdido. Fíjense que después de ser un chavalito bien mimado, un chavalito bien vestidito y todas esas cosas, comencé a vivir la otra cara de la moneda. De repente miré cómo mi mamá comenzó a vender el espejo de la casa en el que nos peinábamos, comenzó a vender un mueble de la casa, comenzó a vender una cama de la grandota y a reemplazarla por una pequeña, ¿ya? Y todo eso fue causando en mí resentimiento hacia mi padre primeramente. Después de haberlo tenido todo, después de ser el chavalito que llegaba mejor bien vestido a la escuela, pues me tocó ir con las zapatillas de mi papá a la escuela porque las mías ya estaban deterioradas, y eso me afectaba mucho. Comenzaron mis mismos compañeros a decirme que esas zapatillas grandes y todas esas cosas, y yo el problema, todo mi problema que estaba pasando, se lo recurría a mi papá. Después de haberlo tenido todo, comencé a trabajar en una quesera, ya. Comencé a trabajar en una quesera, aprendí a hacer todo lo que se hace ahí a muy temprana edad, tendría algunos 12, 13 años, y ahí conocí a mi peor enemigo. Fíjense que ese hombre que había conocido, que yo dije que quería ser como él, que era mi papá, ahí conocí también, como les digo, la otra cara de la moneda de él. Tenía muchos problemas, tenía problemas con deuda, tenía problemas con la bebida alcohólica, tenía muchos problemas en muchos ámbitos de la vida que estaba pasando, y se desahogaba con nosotros. En esa quesera, fíjense que él quiso ponerme a prueba siendo un niño, que yo trabajara igual que la otra persona, y ahí comenzó a golpearme, comenzó a ofenderme, y esas cosas pues fueron marcando mi corazón. En una de esas ofensas, fíjense que me quebró un diente, me agarró a pedrada, y esas cosas pues yo las iba guardando en mi corazón. Guardé esas cosas y olvidé todo lo que de niño había sido, y comencé a ser un joven amargado, comencé a ser un chavalo, quería ser resentido, como resentido social y esas cosas. Fíjense que comencé a envidiar lo que tenían mis primos, comencé a envidiar lo que tenían mis tíos, lo que había perdido, lo comencé a envidiar. Fíjense que comencé a ver cómo una hermana mayor mía se comenzó a enfermar. Esa muchacha, pues era una de las muchachas más bonitas del pueblo donde actualmente vivimos, una muchacha bien popular, bien caritativa. Esa muchacha se comenzó a enfermar.
En ese momento de la vida, ya no hacía falta hasta la comida en la casa. Nos otorgaban una canasta básica que les dan a los trabajadores de una empresa minera. Ahí Gustavo les dijo que aquí en La Libertad hay una empresa minera, los trabajadores de ahí otorgan una canasta básica, y esa canasta básica, pues una tía mía nos regalaba ahí de esa canasta, que era arroz, aceite y otras cosas para poder comer. En ese momento así estaban nuestras vidas. Cuando comenzó a enfermarse mi hermana, en ese momento solo nos rodeábamos de personas del mismo mundo donde estábamos nosotros ahí, y se le ocurrió la brillante idea a una de las personas que eran amigas de mi mamá, que era que le habían hecho maldad, que le habían hecho brujería, que le habían hecho algún tipo de ritual satánico, y que la muchacha así estaba. Pues fíjense que ella comenzó a encerrarse en su cuarto, de repente comenzó a hablar cosas de que no habla una persona normal. Hubieron situaciones en nuestro hogar que hubo que amarrar las puertas de todita la casa porque se quiso salir a la calle a hacer cosas que no hace una persona normal. Completamente la muchacha guapa, esa princesa que era de nuestra casa, se convirtió en un zombie, fíjense. Tenía una ojera grande, se cortó el pelo pequeño y no dormía. Y comenzó mi mamá a buscar remedio en donde no lo iba a encontrar. Comenzó a visitar brujos, curanderos, y comenzó a visitar los médicos, y nada de eso pudo. Fíjense que a esa etapa de la vida, pues me tocó ver a mi mamá y a mi hermana revolcándose en el suelo, barbeándola como un animal para poderle meter una pastilla y drogarla para que se durmiera, porque eran 6, 5 días y no se dormía, andaba ambulando por toda la casa. En ese momento, cuando miré a mi mamá y a mi hermana en el suelo, estaba mi papá en la mesa y un hombre estaba fuera de la casa gritándole que se saliera a pagarle porque tenía muchas deudas, y una de ellas, pues llegaba un hombre con un revólver a la casa a cobrarle. Mientras salía de mi casa, miraba a mis vecinos, miraba a mis tíos con una vida totalmente cambiada. Yo maldecí mi hogar en donde había nacido, maldecía a mis padres porque yo dije que porque había nacido ahí, yo tenía que nacer en el hogar de algún tío mío que no había perdido todos los bienes y que estaba muy bien. Fíjense que en ese momento estábamos cuando llegó un hombre a la casa a invitar a mi papá a una reunión de fraternidad. Eso fue hace 15 años, y en ese momento pues mi papá no podía asistir porque andaba en otras cosas de negocio y esas cosas así, que él no podía ir. Fíjense que mi mamá, una mujer bien fuerte de carácter, recuerdo que se enrolló las coyundas de una cuero crudo en la mano, de una tajona, y me apuntó. No me iba a dar con las coyundas, me iba a dar con el palo, ¿ya? Y me apuntó y me dijo que yo iba a ir a esa reunión. Le pregunté a mi mamá que qué había en esa reunión de hombres de negocios, si yo no tenía ni un pollo, ni un chocollito, y eso de negocio, pensé yo que era persona con industrias, con empresas, negociante, y qué iba a hacer yo si tenía 14 años, 15 años, a una reunión de esa. Fíjense que yo fui ese día por las amenazas de mi mamá, y era un miércoles, recuerdo, aquí en mi pueblo, en un hotel de mi pueblo, y ahí escuché como un hombre contó su vida, contó su pasado triste, pasados de vicio, pasados de muchas cosas que pasan los hombres que no tienen a Dios en su corazón. Y ahí al final dijo que conoció a un amigo que se llamaba Jesucristo, que lo había sacado de todos los problemas, que lo había perdonado y que lo había hecho una nueva persona. Fíjense que en ese momento, pues, yo pensé que esta reunión pues le iba a servir a mi papá, a mi mamá. Ya habían probado de todo, anduvieron, como les dije, en brujos, curanderos, en hospitales caros, hospitales baratos, de todo, y no se pudo. Al siguiente miércoles llegó mi papá, asistió mi papá a una reunión de estas y se la quiso jugar. Hoy entiendo, muchachos, hace 15 años comenzó este cambio en nuestra vida, en la vida de esta familia Lazo Mena, esa familia apartada, esa familia que daba vergüenza, esa familia que nadie daba un 5 por nosotros. Hace 15 años comenzó este cambio, este proceso. Mi papá anduvo en una reunión de estas
y ahí decidió jugársela del todo por el todo. Ya. Al siguiente miércoles volvió a ir y al siguiente fin de semana lo invitaron a un Sahel, al crucero Managua, y ahí comenzó ese hombre, mi papá, que estaba metido en todo tipo de problemas, comenzó a entregarle su vida a Jesús. El primer testimonio que yo miré en mi vida actuar fue a mi papá, cómo ese hombre comenzó a cambiar su vocabulario, cómo ese hombre comenzó a trabajar de una manera distinta, cómo ese hombre comenzó a arrodillarse en su cama para orar, al despertarse, al anochecer, comenzó a pedirnos perdón a cada uno de ellos. Yo lo perdoné de labio, de boca, porque me acordé el diente que me había quebrado, me acordé cuando me agarró a pedrada, me acordé de muchas cosas, pero yo lo perdoné porque no lo iba a defraudar, porque él lo miré que estaba cambiando. Fíjense, muchachos, que para hacer esto un poco más ágil, llegó un testimonio de esos miércoles, lo invitaron a mi casa y llegó a orar por mi hermana. Ya, ese hombre comenzó a hacer una oración, a la siguiente semana llegó con un grupo de brothers ya de ellos mismos y comenzaron a hacer una oración en la casa, una oración fuerte, una oración muy fuerte en donde sacaron todas las cosas que le daban los curanderos, las quemaron unos vestidos, quemaron un montón de cosas. Yo no lo comprendía, estaba joven y no sabía nada de lo que, en donde lo habíamos metido. Fíjense que ese hombre dijo unas palabras que esa muchacha pues iba a ser sana en el nombre de Jesús, iba a ser sana. Yo en ese momento pensé que más bien le iban a hacer más loca con esa oración fuerte, con esa oración en donde hubo grito y hubo de todo pues, en esa oración, pero para honra y gloria de Jesucristo, esa mujer, su vida jamás volvió a ser igual. Fíjense que esa mujer fue sana después de 7 años de haber pasado esa crisis, una enfermedad totalmente espantosa. Este milagro llegó a nuestro hogar, muchachos, y hizo que mi familia, mi papá y mamá cayera de rodillas a servirle a este amigo Jesucristo, que es el que yo les vengo a presentar. Comenzamos a ver milagros sobrenaturales, comencé a ver el cambio drásticamente en mi casa, comencé a ver cómo mi papá había cambiado muchísimas cosas, cómo dejó de fumar, cómo dejó de beber, cómo dejó de hacer negocios ilícitos, cómo dejó de hacer cosas que no se deben hacer y comenzó a hacerlo bien. Fíjense que a esta altura me toca irme para la universidad. Fue un súper mal alumno toda mi vida. Dije que si en esta vida no iba a ser veterinario, no iba a ser de nada más, porque me gustaba el campo, me gustaban los animales y pensé pues eso. Fíjense que mi casa estaba cambiando, mi papá estaba trabajando, mi hermana estaba sana, habían milagros, pero no había dinero, muchachos, para que yo estudiara, no había dinero. Mi papá estaba pagando deudas y yo quise pues ir a la universidad, quería ir a una universidad, estudiar esa carrera y que la universidad tuviera una cancha de baloncesto para ir a jugar baloncesto, porque toda la vida me gustó el baloncesto. Fíjense que con todo el esfuerzo que hizo mi papá, me fueron a matricular con mi mamá a una universidad en donde comencé a estudiar. El día que me fueron a dejar, yo miré como todos mis compañeros llegaban en camioneta Hilux, doble cabina, de todo tipo a matricular a su hijo. Y nosotros pues llegamos en un bus ahí, me quedé en una casa y cuando ya nos despedimos, que ellos se venían en el bus, mi mamá le dijo a mi papá que tenía que haberme dejado, me tenía que dejar dinero y ahí miré cómo mi papá pues se sacó un par de billetes de a 50 y me los dejó. Fíjense que eso me ayudó me quebrantó porque miré que casi tiró el pasaje. Mi papá, el que iba de regreso ese día para que yo me quedara con esos billetes de a 50 y así comencé a estudiar. En esa universidad conocí la otra cara de la moneda, aquel chavalo que solo trabajó toda su vida, aquel chavalo que estuvo metido bajo la falda, bajo la mesa de su casa. Fueron un año tal vez cuando me miré que estaba fumando, estaba bebiendo, ya me había perforado la oreja, me dejé crecer el pelo. Me invitaron a la universidad, los últimos pasillos, un brother enroló un puro con marihuana, lo hizo grande, como me miró grandote, muchacho mío, 6 pies y un poquito más. Pensó que iba a desbaratar el puro con él, enroló un puro de marihuana y ahí comencé a drogarme en repetidas ocasiones.
Fíjense que mi papá y mi mamá en este pueblo pues estaban trabajando para que yo estudiara y mi mamá comenzó a vender en una esquina, comenzó a vender quesillo para que yo pudiera estudiar. Fíjense que al regresar de su universidad en ese tiempo, pues me avergoncé del trabajo que estaba haciendo mi mamá porque la miré en una esquina vendiendo quesillo. Ella es bastante de piel blanca, tenía sus mejillas rojitas debajo del sol en una sombrilla vendiendo quesillo. Y allá yo había comenzado a hacer cosas que ella ni cuenta se daba. Fíjense que de repente en un par de años me convertí en una de los estudiantes que cuando se tendía en un pasillo con 4 más, no quería pasar nadie ahí por ese pasillo porque estaban los vulgares. Comencé a jugar baloncesto, comencé a ser un deportista malintencionado, comencé a partirle la ceja, a hacer muchas cosas de las que hoy me arrepiento, pero en ese momento yo me pensé que era el chaval de la película, pues comencé a hacerle daño a mujeres, comencé a despertarme en, en otro lado, no sabía cómo llegué ahí, pasé situaciones en donde estuve frente a una pistola, un brother, con intenciones de jalar el gato de esa pistola porque andaba metido en otros caminos donde los jóvenes queremos estar, pero no debemos. Fíjense que también otro brother con un puñal ahí, estuve frente a él y gracias a este amigo Jesucristo pues no pasó nada. En este camino estaba, no quería salir de eso porque pensaba que esa era la vida pues de un hombre de verdad, que lo que había vivido en mi secundaria, eso no era nada y que lo que valía era en lo que me había convertido. Me tocó venirme de esa universidad y mi papá y mi mamá no sabían en lo que me había convertido, pero un día de tanto, pues mi mamá me miró en un estado crítico, andábamos en un viaje y me había pasado de la sobredosis con una persona ahí, inhalando cocaína, alcohol, y mi mamá me miró en un estado pues crítico, estaba en un baño ahí enrollado, con la baba en el pecho y la que se fue al hospital pues fue a una clínica ahí de ese hotel, pues fue mi mamá porque nunca se imaginó ver a su hijo así, ya, y ese día casi pues sin querer estaba sacrificando, estaba matando a mi mamá con esas cosas. Fíjense que me había convertido en un suicida arriba de una motocicleta porque pensé que así se ganaba el respeto de todas las personas, ya, y así estaba en esa vida. Fíjense que regreso a mi pueblo, mi papá puso un negocio bien emocionado, me dijo que tenía un negocio en mente, que Jesucristo se lo había dicho, y yo me alegré pues porque ese negocio yo pensé que iba a ser un negocio enorme, un negocio grande, una empresa próspera, me imaginé alguna ferretería enorme, me imaginé algún mini súper grande, pero fíjense que las cosas fueron diferentes. Destazó un cerdo, un chanchito, y se puso en una esquina a venderlo ahí. Ese era el negocio que mi papá había dicho con mucha emoción que Jesucristo se lo había regalado. En mi mente pensé, hasta lo maldí ese día, qué bárbaro, qué negocio más botado, qué champú, porque yo me había convertido en un hombre, en un chavalo ya bebedor, un chavalo de fiesta, un chavalo de la película, ¿me entiendes? Y no me miraba en una esquina corriéndole mosca a la carne, corriendo a los perros que llegaban ahí a la orilla a velar para yo estar vendiendo ahí, no me veía, mi corazón estaba enaltecido, estaba grande, yo miraba eso muy pocas cosas, fíjense. Comencé a ir a estos capítulos, comencé a ir ahí a esos capítulos sin ponerle atención, llegaba solo porque ese día en mi casa no quedaba nadie, mi papá al capítulo, mi mamá al capítulo, entonces comencé a asistir a un capítulo de jóvenes. Fíjense que en este procedimiento estaba cuando le pedí un trabajo al señor, que me regalara un trabajo ahí en la empresa minera, había entrado a trabajar por un contrato, un corto tiempo y había salido, y una persona de ahí, de esa empresa, había dicho que yo no iba a entrar jamás a esa empresa por un montón de razones políticas ahí de mi familia, y dijo que yo no iba a entrar. Como yo estaba en estos capítulos, muchachos, ahí le pasan una tarjetita de oración. En estos capítulos, estos amigos me enseñaron a escribirle, a orar por escrito ahí al Señor en un acto de fe. Y yo comencé a escribir ahí que quería que me regalara ese trabajo.
Fíjense que comencé a escribir y ese milagro que yo le pedí nunca ha llegado. Una vez le pregunté a esos amigos del capítulo que por qué el Señor a mí no me respondía, por qué no me daba ese trabajo, si en ese papelito que yo miraba insignificante, pues al otro brother le había regalado familias, casas, carros, y a mí ese simple trabajo no me lo podía regalar. Ese día ese brother me explicó que para que Jesucristo entrara en nuestras vidas teníamos que ser un vaso limpio, para que Él derramara su agua sobre nosotros, y me comencé a examinar y yo no era un vaso limpio, fíjense muchachos. Yo serví en ese capítulo, pero yo no era un vaso limpio. Yo después del capítulo me iba a fumar, después de los partidos de baloncesto yo iba a beber, y yo pensaba que el Señor, para que te daba esas bendiciones, pues solamente pedírselas y ya. Ese brother ese día me explicó que había que ser un vaso limpio, que había que jugarle limpio al Señor para que Él te comience a bendecir. Y entonces yo comencé a sacar eso. Yo comencé a dejar esas adicciones, pero en ese lapso del tiempo ya no le pedí el trabajo, sino que le escribí en esos sobrecitos que me diera una esposa, que me consiguiera una mujer, una ayuda idónea para estar sirviéndole tranquilamente. Fíjense que así fue, así llegó, esa mujer llegó. Le dije que nos íbamos a casar, nos casamos, y esa mujer me dijo que jamás íbamos a poder tener un, porque habían extirpado un ovario, el otro lo habían dejado inhabilitado, y esa mujer pues no podía tener hijos. Le dije que a ese ministerio de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios donde yo asistía, ahí había visto muchos milagros, y que nosotros no íbamos a hacer la excepción si le jugábamos limpio al Señor, si andábamos conforme su palabra. Fíjense que así fue. Comenzamos a servirle a este amigo Jesucristo, dejé de fumar, dejé de beber y dejé de hacer todo lo que al Señor no le agrada, y comencé, muchachos. Comencé a leer este libro precioso, sagrado, que se llama Biblia. Comenzamos a leerlo los dos, y de repente me miré en la orilla de mi cama, hincado, agarrados de la mano con esta mujer. Fíjense que sirviendo en este ministerio, comencé a ver la mano de Dios, comencé a ver cómo ese trabajo que yo le pedí y que nunca llegaba, pues llegó. Ese trabajo llegó. Comencé a ver cómo una farmacia veterinaria llegó a mi casa. Comencé a ver cómo ese negocio humilde de mi papá, de los cerdos, ese negocio se convirtió en un negocio muy grande, un negocio próspero, un negocio fuerte, un negocio en donde se quintuplicó y más de como empezó. Fíjense que no se dicen cantidades ni nada de eso, pero comenzamos matando un animal, un cerdo los viernes, y ahorita actualmente pues se matan 3, 4 cerdos diarios, ya, y ese negocio pues yo llegaba aparte ahí. Después comencé a hacer otro negocio con unos familiares que querían invertir su dinero, y comencé a trabajar ahí con ellos también y a recibir mi parte. Fíjense que aquello que yo tanto anhelaba, pues lo miré. De repente fui beneficiado en este pueblo con un proyecto de una casa, y así obtuve mi hogar. Fíjense que tuve mi casa con todas las condiciones. No es una mansión, pero es una casa con absolutamente toditas las condiciones. Comencé a comprarme lo que yo quise comprarme. Aquel par de zapatos que anhelé para jugar baloncesto me lo pude comprar. Mi casa bien acondicionada, muchas cosas, muchachos, pero fíjense que yo tenía algo, un vacío en mi corazón. Esa mujer comenzó a servirle a Dios por todas las de la ley. Comenzamos a ver cómo el Señor a través de nosotros traía gente a los capítulos y conocía a Jesucristo, y su vida eran diferentes, así como la de la mía, como la de mi papá, como la de mi esposa. Y le comencé siempre al Señor de rodillas a las 3 de la mañana a decirle que por qué me había dado todo y no me daba una familia. Fíjense, muchachos, que este problema era grande porque no podía tener hijos mi esposa. Comencé a servirle, comencé a levantarme a las 3 de la mañana, comenzamos a hacer ayuno. Ella en lo personal hizo 40 días de ayuno, yo hice un poco menos, pero para honra y gloria de este amigo Jesucristo, fíjense que un testimonio, así como estoy en este momento compartiendo el mío, un testimonio nos dijo que Jesucristo nos iba a regalar un hijo para diciembre. Y eso pues fue impactante para mí, porque eso fue fuerte para diciembre. Y este brother, ¿cómo sabe que nosotros no podemos tener hijos? Y cómo para diciembre, cómo fue tanto ese poder de Jesucristo a través de ese hombre que explotó esta fecha.
Fíjense que para diciembre, muchachos, yo tenía mucho miedo porque se había cumplido la fecha en lo que Jesucristo había dicho a través de ese hombre. Y mi esposa pues se fue a comprar una prueba de embarazo y se la hizo iniciando diciembre. Fíjense que esa prueba de embarazo dio positivo. Estaban algunas personas ahí alrededor de nosotros cuando ella salió a avisarme y nosotros los dos caímos de rodillas. Fíjense que ese día le di gracias a Dios con todo mi corazón. Ese día aprendí que el Señor nos amaba, que la recompensa estaba detrás del servicio que estábamos haciendo nosotros en este ministerio. Y fíjense que en ese momento también otra voz extraña me dijo que me miraba ridículo de rodillas delante de las personas, pero no me importó, fíjense muchachos, no me importó porque mi corazón estaba feliz, porque estaba obteniendo lo que con el dinero no podía comprarle, porque miraba muchas parejas en mi pueblo y muchas parejas fuera de mi municipio que lo tenían todo, que tenían mansiones, pero que no tenían un hijo, que no podían tener familia. Y en ese momento reconocí que la familia era lo más importante y que no se podía comprar con dinero, ni que no la vendían en la esquina ni en ninguna tienda. Fíjense que para honra y gloria de este amigo precioso, Jesucristo, que les vengo a compartir, que les vengo a contar, hoy tengo una niña, ya le puse el nombre mío y el nombre de la mamá para que fuera tocayo de nosotros dos, se llama María José, tiene 3 años, va a cumplir 4 años el 3 de agosto y cada vez que quiero desvanecer, que a veces que me siento triste, vuelvo a ver a esa niña, muchacho, y miro el amor de Dios reflejado en ella. Puedo ver a mi familia unida, puedo ver cómo mi familia, aquella familia que daba vergüenza, aquella familia que se peleaba, que nadie se decía un buenos días, puedo verla hoy reunido en mi casa, orando por todos nosotros. Y también, muchachos, a través de mi familia, puedo ver la familia de mis amigos, cómo están restauradas las personas que a través de nosotros han llegado a fraternidad. Hoy aquí en esta noche que le estoy compartiendo, tengo 4 amigos aquí a la orilla mía que son hombres que están sirviendo en este capítulo, que yo miré sus vidas pasadas y que hoy miro cómo son en este ministerio, cómo Jesucristo cambió sus vidas. Fíjense que yo les vengo a hablar de este amigo precioso, de lo que hizo en mi vida y en la vida de mi familia. No les vengo a hablar de religión, no les vengo a hablar de partido político, porque nunca me ha gustado eso y no hablamos de eso, hablamos solamente de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Hoy me siento muy orgulloso de tener a este amigo Jesucristo en mi corazón, porque he visto mi familia muy unida. He visto también cómo llegó a los pies de Cristo la familia de mi esposa, cómo llegó a los pies de Cristo personas familiares de nosotros, vecinos de nosotros, ¿ya? Y hoy sí puedo comprender, muchachos, muy bien ese mensaje que tira esa palabra, ese libro sagrado que se llama Biblia, cómo engrandece a pequeño, porque fíjense que de ese negocio pequeño que comenzó a hacer mi mamá, vendiendo quesillo, eso tan pequeño, pues hoy mi mamá está orgullosa porque tiene un hijo preparado, y ahí salió, de eso pequeño salió el oficio, la carrera que yo sé, de ese negocio humilde que tiene mi papá, de vender cerdo, de vender todos los derivados del cerdo, pues también salió mi hermana, arquitecta, y todo, mi hermana menor, mi hermana mayor, toditos somos preparados y le damos la honra y la gloria a Jesucristo. Fíjense que de esto yo les quería hablar. Puedo tener más tiempo, pues, pero me dieron un tiempo específico ahí y hoy me llamaron en la mañana para que compartiera, me llamaron y yo desde ese momento les dije que sí, que a dónde tenía que ir, ya porque he andado haciendo esto en paradas de buses, en las cárceles, en la radio, en la televisión, fuera de mi departamento, por todos los puntos de Nicaragua, ya en donde me pongan atención y me dicen, Pedro, tenés que ir a compartir ahí, pues ahí voy, fíjense, porque estoy agradecido con este amigo Jesucristo. Comencé a hacerlo por obligación, esto que estoy haciendo lo comencé a hacer por obligación, después lo hice por agradecido y ahora lo hago con gozo, muchachos, ahora lo hago esto con mucha emoción en mi corazón, porque sé que esto le puede servir a una persona que esté viendo, que esté atrapada en lo que yo estuve atrapado y que esté atrapada en lo que estuvo atrapada mi familia, ¿ya? Entonces,
quiero regalarle una pequeña oración. Quiero regalarle una pequeña oración que me regalaron el primer día que anduve en una reunión de esas. Ya, esa oración es corta. Fíjense que ese día ese brother dijo que la oración era una llave. Y yo puse atención, la llave, digo, será la llave de una moto, porque yo anhelé tener una moto. Y el brother dijo que era la llave que abría la puerta del corazón para que Jesucristo entrara. Hoy les voy a regalar esa llave, muchachos, para que abran ese corazón y Jesucristo entre. Dice así, pongámoslos ahí en la presencia y cuando estemos ahí. Dice, buenas noches, Padre Celestial. Hoy te pido perdón por todos mis pecados que he cometido consciente e inconscientemente. Hoy acepto y reconozco a Jesucristo como mi único Dios, mi único Señor, mi único Salvador y restaurador de mi vida. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Pedro. Tremendo, importante, bonito, lindo lo que ha hecho Dios en tu vida. Yo creo que todas las personas que estamos conectados y conectadas en esta transmisión podemos dar fe de que Dios realmente tiene planes para cada uno de nosotros.